Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de la palabra de Dios. Quiero ir a un pasaje que generó un poco de inquietud, eh, porque está repetido en dos lugares el mismo pasaje. Mm, no sin antes, yo quiero citar una frase que encontré por allí. A veces el hablar mal de uno mismo es otra forma de hablar mucho de uno mismo. Me pareció muy interesante esa frase. Hay frases muy usadas dentro de la fraseología religiosa, dentro de nuestro léxico religioso o nuestra manera de hablar religiosa. No necesariamente bíblica, no necesariamente bíblica. A veces entramos nosotros en una forma de hablar que eh, se adhiere un poco más a la religiosidad que las personas van adquiriendo, que a veces se sale siguiendo ese tipo de religiosidades, a veces en muchas ocasiones se sale de las verdades bíblicas. A veces pensamos que hacer cosas muy religiosas como que nos acerca mucho a Dios. Eso es lo mismo que practicaban o que practican algunas religiones, ¿no? Que se flagelan, que se maltratan, que se agreden. Mm, es más, se usan frases muy despectivas dentro de los círculos religiosos, pretendiendo tal vez de alguna forma bien intencionada en algunos momentos, querer demostrar mm, una manera religiosa de hablar, queriendo demostrar humildad tal vez de alguna forma cuando hablamos de esa manera. A veces utilizamos frases y frases que son muy frecuentes dentro, les decía, dentro de nuestra vocablo religioso. Frases como yo soy un vil, yo soy un menospreciado, yo soy un... Y bueno, dicho de paso, que esta frase que creo que fue la que causó inquietud hace 8 días, yo soy un siervo inútil. ¿Qué otra frase podemos utilizar allí? Eh, no sé hasta qué punto. Algunos tal vez han llegado a puntos todavía mucho más, digamos, agresivos, tal vez de tratarse a sí mismos, pretendiendo con esto, como les decía, tal vez mostrar una religiosidad que no tenemos que mostrar en ningún momento. No, no estamos para mostrar ningún tipo de religiosidad. No, no nos ha llamado el Señor a esas cosas, ¿no? Entonces quiero hacer referencia un poco a esto, a esta inquietud que se generó y quiero citar em, dos pasajes. A ver, dos pasajes. Vamos a iniciar con esto. Vamos a citar dos pasajes. Uno que está, permítame un momentito, uno que está en el libro de Lucas. Quiero citar estos dos pasajes y voy a citar algunos otros pasajes, ¿no? De la palabra de Dios. A ver, dos pasajes en donde se utiliza la frase siervos inútiles. A ver, dos pasajes. Uno, de hecho, son los dos únicos pasajes donde se usa la frase siervos inútiles. Son los dos únicos. Uno está en Lucas capítulo 17, versículo 10, y el otro está en Mateo capítulo 25, versículo 30. Cada uno de los dos con enseñanzas totalmente diferentes. Y allí es donde radica, de alguna manera, ahí radica uno de los
de las confusiones al respecto de la frase. Al respecto de la frase. Son dos pasajes donde se utiliza la misma frase en diferente contexto, con diferente enseñanza. Entonces, eso es lo importante de entender los contextos, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Los contextos son muy importantes, no se pueden anular o cancelar. Yo no puedo anular el contexto de una frase y a veces intentar entenderla dentro de otro contexto. Me explico. Si yo digo siervos inútiles y esa frase la utilizo en Mateo capítulo 25, versículo 30, pues la frase, a ver quién quiere adjudicarse esa frase. Permítame la leemos. A ver, ¿quién me quiere leer esa frase? Mateo capítulo 25, versículo 30. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, pastor. Amén, mi hermano. Mateo 25, 30. El versículo habla sobre el juicio. Bueno, hay un título allí, ¿no? En el versículo 31, ahí hay un título, dice, el juicio de las naciones. Bueno, ese es un título agregado. Entonces no prestemos mucha atención o no nos dejemos guiar. De alguna forma es un tipo de ayuda que alguien quiso poner allí, pero ese tipo de ayudas lo que hacen es limitarme en muchas ocasiones a un entendimiento mucho más amplia y lo que hace es llevarme siempre en un solo sentido, ¿no? Como que siempre me va a llevar en el sentido de, aquí en este caso sería el juicio de las naciones. Entonces yo tengo que entender que ese pasaje es el juicio de las naciones y no me puedo salir de ahí. No, no es así, no es así. Ese tipo de frases añadidas, y estoy hablando de la frase el juicio de las naciones, que no sé si esté en sus Biblias, por lo menos en esta sí está, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de frases a veces son sesgos que lo único que hacen es limitarme el entendimiento de la palabra de Dios y me guían a algo que alguien quiso que yo lo entendiera de esa manera, pero no es así. Pero en efecto es un pasaje que habla sobre el juicio final, y va muy de la mano de lo que estamos enseñando, que es el juicio de Dios. Entonces, sí habla sobre el juicio final. El versículo 30 dice, dice, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Está hablando del juicio cuando el Señor va a juzgar al mundo y a los que va a echar en las tinieblas de afuera, a los que va a echar en las tinieblas de afuera, o sea, el lago que arde con fuego y azufre. El Señor, una de las maneras de referirse a aquellos que va a echar al lago que arde con fuego y azufre es al siervo inútil, dice ahí la palabra de Dios, al siervo inútil. Entonces, eso es muy importante, por eso el versículo bíblico, que lo hemos repetido muchas veces y algunos ya nos los hemos ido grabando con respecto a la suma de tu palabra es verdad. Es muy importante esto. Sumar. Sumar para que no nos encontremos con que la frase siervo inútil, pues es una frase apropiada para cada uno de nosotros. O sea, yo puedo asociarme la frase siervo inútil. Y entonces, bueno, pero si yo veo Mateo 25, 30, a ver quién se quiere adjudicar esa frase. Pastor, Mi hermana, cuéntenos. pastor, buenas, ¿cómo ha estado? Pastor, Dios Jesús le bendiga. Pastor, Amén. pues, o sea, si a mí me dice que si yo me quiero adjudicar a ese texto, yo no Ok, quiero. O sea, yo ok, no, yo no quiero ok, o sea, el Señor está diciendo ahí que es a los que el Señor o sea, no van a estar al lado del Señor Jesús. O sea, que ok. no. O sea, es lo que a mí no, ahí no.
no quisiera estar yo, si es la voluntad del Señor Jesús en esa palabra, pastor, en esa frase, o no te Gracias, mi corto. hermana. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por el aporte. Entonces, ¿cómo haríamos en esos casos? A ver, ¿cómo resolveríamos esa inquietud, ese enigma? ¿Cómo resolveríamos eso? Porque si yo digo, bueno, yo soy un siervo inútil, y bueno, el Señor me dice que al siervo inútil lo va a enviar al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Puedo adjudicarme la frase o no puedo adjudicarme la frase? ¿En qué momento sí lo puedo hacer? ¿En qué momento no lo puedo hacer? ¿Sí? Eso es importante hacerlo y es importante, por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios, para que cuando nos encontremos con este tipo de pasajes que traen una otra enseñanza o amplían la enseñanza, pues bueno, yo poder tener un argumento más sólido, ¿no? Un argumento más sólido con respecto, en muchas ocasiones, a lo que yo quiero expresar o a lo que yo quiero enseñar. Entonces, bueno, ya nos va quedando claro algo, ¿cierto? El siervo inútil es una frase que puede ser usada o que ha sido usada, puede no, que ha sido usada dentro de dos contextos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Bueno, total. Entonces, si yo tomo Mateo 25, pues bueno, no, yo creo que ninguno de los hermanos quiere ser el siervo inútil, ¿cierto? Ahora qué pasa con Lucas capítulo 17, versículo 10. A ver, ¿quién me quiere leer Lucas 17, Amén, 10? pastor. Hermana, por favor, léanos. Ay, dice, así también vosotros cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. A ver, ahora en ese contexto, ¿qué sucede con mi entendimiento? ¿Qué sucede allí? Ahí A sí ver, quisiera estar. ahí sí quisiera estar, ¿cierto? Ahí dice mi hermana. A ver, de hecho, pues lo que el Señor nos está enseñando con ese pasaje es lo que tiene que ver con la humildad del creyente. La humildad del creyente. Eso es lo que el Señor nos está... Ahora, hay que entender las enseñanzas de los pasajes. Las enseñanzas cuando el Señor hablaba. Cuando el Señor hablaba, traía muchas enseñanzas. Recuerda que la palabra de Dios dice que el Señor hablaba en enigmas o el Señor hablaba en parábolas. Y cada enseñanza traía, cada palabra que el Señor traía, pues traía otra enseñanza nueva. Y si miramos el contexto de Lucas capítulo 17, pues el Señor me está llevando a mí a entender algo dentro de mí. Me está llevando a entender que pues yo lo único que puedo, a lo máximo que puedo yo, digamos, aspirar es a hacer lo que Dios ha mandado. Yo no puedo adjudicarme absolutamente nada en mí. O sea, la frase como tal me está hablando de la humildad del creyente, la humildad que yo debo tener en todo momento, en todo sentido, y esa humildad va relacionada a la obra de Dios en mi vida, a que yo no hago nada, entre comillas. Lo que me está indicando esa frase, que eso es importante entenderlo y explicarlo cuando utilizamos la frase, es a que yo no puedo hacer nada más de lo que el Señor establece que yo debo hacer, porque yo no tengo ninguna potestad sobre esta tierra y que además de todo yo no me puedo adjudicar absolutamente nada en mi vida. O sea, yo no puedo decir que es que yo hago o soy muy humilde o bueno, yo soy muy sufrido, o yo, bueno, sí, me va, como de alguna forma entra una vanagloria en mi vida. Y en muchas ocasiones este tipo de frases pueden prestarse para una vanagloria, como les decía hace un momento, se pueden prestar para una vanagloria en el sentido de que al hablar mal de mí, pues como que yo demuestro que soy muy piadoso, tal vez. Son formas a veces en las que se prestan para mucha confusión. Ahora, vamos a otro punto interesante. Vamos a otro punto muy interesante con respecto a esto. Y bueno, espero que vayamos quedando claro con respecto a
que son frases o que esta frase ha sido utilizada dentro de dos contextos totalmente diferentes y se debe entender la frase cada una dentro de su contexto, ¿sí? Para que no nos prestemos a confusiones con respecto a la frase siervo inútil. La frase siervo inútil ha sido usada ahora. Cuando el Señor dice que Él va a juzgar al siervo inútil que dentro del contexto que se está hablando en Mateo capítulo 25, el siervo inútil es el que nunca hizo nada y que el Señor le dio la capacidad de hacerlo y nunca lo hizo. Allí se aplica la frase siervo inútil para el juicio final de Dios. A ver, el Señor le dio unos dones, unas capacidades que nos ha dado a todos. A todos nos ha dado el Señor dones. ¿A quién no le ha dado dones? ¿A quién no nos ha dado el don de hablar, por ejemplo? A ver, alguno dirá, no, es que yo no tengo esas capacidades. A ver, pero lo único que el Señor dice es, ¿acaso yo no le di a ustedes la boca, por ejemplo, para hablar? Entonces, sí, Señor, entonces sí tengo la capacidad. ¿Ve? Entonces, de eso está hablando el Señor, de que yo teniendo la capacidad, eso ya entendiendo el pasaje de Lucas, yo entendiendo que tengo unas capacidades y no las uso en función del Señor, en función de la congregación del Señor, no las uso en bien del Señor, no las uso para darle gloria y para darle la honra al Señor. De eso está hablando el pasaje. Entonces, para que vayamos entendiendo que hay dos entendimientos totalmente diferentes en estos dos pasajes. Bueno, para que esa parte nos vaya quedando claro. Ahora, vuelvo y hago énfasis con respecto a las frases que a veces usamos, que es que esta inquietud que se generó, ya esa inquietud ha estado hace un tiempo en nuestros corazones con respecto a las frases que usamos, que es como el punto al que quiero, por la misericordia del Señor, llegar hoy en este mensaje, en esta enseñanza, es ¿qué frases o cómo me debo referir yo a mí mismo? ¿Cómo me debo referir yo a mí mismo? Porque a veces, pues lo digo mis hermanos, a veces nosotros hemos entrado como en un tipo de religiosidad en donde como que yo tengo que hablar mal de mí mismo para tratar de mostrar que pues soy muy humilde y no estoy hablando de nadie en particular, ¿no? En ese momento no estoy hablando de nadie en particular. Es una enseñanza inquietante que creo que está dentro del vocablo, dentro del sentir, dentro del espíritu religioso de las comunidades, ¿no? Y es de alguna forma como que hablar mal de mí mismo o ponerme a mí en función de algo muy vil y menospreciado. Miren lo interesante que es esto. Porque el Señor sí usó por ejemplo, el Señor usó la frase vil y menospreciado. Pero no significa que yo debo andar por el mundo diciendo que yo soy un vil y menospreciado. Porque yo ya no soy un vil y menospreciado. No sé si vamos entendiendo esto. Yo ya no soy un vil y menospreciado. Yo ya no soy un vil y menospreciado. Yo fui un vil y menospreciado que el Señor escogió para salvar, porque Él escogió de lo vil y menospreciado. No sé si vamos entendiendo eso. Pero hoy en día yo ya no soy un vil y menospreciado. A ver, si alguien dice que yo soy un vil, o que si alguien dice, no, es que yo soy un vil y menos, un vil, pues bueno, vamos a leer algunos pasajes que están aquí con respecto a eso. Dice, hay una mano levantada. Bueno, discúlpame por aquí, yo miro por acá, es que no veo. Mi hermano Álvaro y luego mi hermana Victoria. Vamos adelante con sus Buenos días, buenas comentarios. tardes. Mi Eh, hermano, Señor lo bendiga. a Dios gracias que usted toca este tema. Este tema me ha inquietado siempre. Entonces, mi pregunta la vez pasada era, yo no, o sea, yo no he pretendido decir que mostrarme como un miserable, un gusano, nada de eso, ¿no? Sino que aquí donde dice la primera parte, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, ¿no es cierto? Hasta ahí va. Vámonos al plano, al tiempo de hoy, al tiempo de hoy, ¿sí? Puedo decir yo que este versículo me lo puedo atribuir yo. Hoy estoy haciendo todo lo que el Señor ordenó haga o ordenó, o voy en un proceso de hacer
eso que Él ordena, hacer todo. Esa era mi pregunta la vez pasada. De pronto no me di a entender porque en esto sí soy yo un poquito como complicado para darme a entender. Entonces yo decía, hoy, frente al Señor, yo me puedo atribuir de ser siervo inútil, o sea, estoy haciendo todo lo que el Señor ordenó. Esa era mi inquietud, esa era mi pregunta. Por eso yo nunca me he dicho siervo inútil, siervo inútil, siervo inútil, nunca me he dicho eso. Yo escucho que dicen siervo inútil Perfecto. somos. Eso nomás era, pastor, gracias. Interesante, interesante, mi hermano. Muchísimas gracias. Sí, muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno, la frase, volvemos al punto que estaba tratando hace un momento. Al punto de entender eh, una de las enseñanzas de la frase. No digo que esa es toda la enseñanza de la frase, ¿no? Una de las enseñanzas de la frase. Por ejemplo, la enseñanza que está en Lucas es una referencia a mi incapacidad de hacer algo por fuera de lo que el Señor ha establecido que yo debo hacer. O sea, yo me explico. Si yo hoy en día estoy orando o si yo hoy en día estoy enseñando la palabra, pues no es algo de lo cual yo me pueda vanagloriar. O sea, esa es una de las enseñanzas y bueno, es la que me está orientando el Señor a traer a cómo debo entender ese pasaje de acuerdo a esa enseñanza. El pasaje del siervo inútil en ese momento lo debo entender como que mi incapacidad para hacer algo que esté por fuera de lo que el Señor ha ordenado. Eso significa un siervo inútil. O sea, que lo que yo hago es lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Punto. Yo no hago más allá de eso. Si en algún momento yo pudiera gloriarme en algo, por eso el pasaje tan importante también que viene en estos momentos a mi mente, en Jeremías, cuando dice, alabes en esto el que haya en que alabarse. ¿Ve? Entonces, qué interesante esos pasajes, de que no hay nada en este mundo de lo cual yo me pueda alabar, ni gloriar. Esa es una de las enseñanzas sobre ese pasaje de Lucas. Lo que el Señor quiere que yo entienda de mi inutilidad, no sé si está bien usada la frase en la palabra, de la inutilidad, de la incapacidad que tengo yo para hacer algo que esté por fuera de lo que el soberano Dios mandó que se hiciera. Ahora, voy a usar algunos pasajes para hacer énfasis sobre esto que estoy diciendo. Por ejemplo, 1 Corintios 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. Mire, dice así. Por esto, hermanos, les he presentado, vamos al 7, vamos directamente al 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Eso es hacia allá. Quiero que nos enfoquemos y bueno, eso es lo que el Señor me ha puesto en ese momento en mi corazón para enseñar con respecto a ese pasaje del siervo inútil. A mi incapacidad. ¿Hasta dónde llega mi capacidad? Mi capacidad, mi incapacidad, pues es eso. Yo soy incapaz. Dice la palabra de Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. O sea, esto me lleva a entender que todo lo que ha sucedido en mi vida es la obra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Eso es lo que allá quiero y hacia allá creo que es una de las enseñanzas que el Señor quiere que nosotros entendamos con respecto a este pasaje del siervo inútil, a que la obra es de Dios, la obra es del Señor Jesús, la obra no es de nosotros, que yo seguiré siendo con respecto a ese entendimiento un siervo inútil porque nunca haré nada por mis propias capacidades, nunca lo haré. O sea, yo solo hago lo que el Señor estableció que se hiciera en mi vida. Miren lo que dice este pasaje, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tengo yo? A ver, ¿qué tengo yo? ¿Qué podría tener cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos tener cada uno de nosotros que no hayamos recibido? A ver, ¿qué tengo yo? ¿Cuál de mis dones o capacidades o lo que el Señor nos haya dado a cada uno de nosotros? ¿Qué tengo yo? A ver, que no me ha sido dado. Perdón. ¿Qué tengo yo que yo no haya recibido? ¿Qué tengo? A ver, ¿habrá algo que no haya recibido?
habrá algo. Ahora, el punto interesante que toca mi hermano Álvaro con respecto a que en muchas ocasiones ni siquiera lo que debemos hacer lo hacemos, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo y eso nos tiene que llevar a pensar y a meditar muchísimo, muchísimo, porque vea que ni siquiera en el sentido de, o con respecto a la frase de Lucas, ni siquiera a siervo inútil. Y cuando llegamos al punto de no llegar al nivel de siervo inútil de Lucas, lo que estamos cayendo es en el nivel de siervo inútil de Mateo capítulo 25, que eso es grave. Entonces, vea lo importante de entender estos dos casos que el Señor nos presenta, ¿no? De llegar a hacer lo que el Señor manda y nunca nos podremos vanagloriar, o de no hacer lo que el Señor está mandando y que nosotros debemos hacerlo y tenemos la capacidad de hacerlo, y lo que nos está llevando es ese entendimiento, es al siervo inútil que va a ser echado a las tinieblas de afuera. Vea qué interesante esto, mi hermano, mis hermanos. Muy interesante, por eso esta inquietud es muy buena, es muy interesante, esta inquietud que se generó es muy, muy interesante. Y las dos van conectadas, ¿no? Las dos van muy conectadas. Les decía, mis hermanos, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A ver, en muchas ocasiones nosotros, bueno, como que yo soy muy bueno, yo hago, no hago, yo voy, yo doy, yo quito, yo pongo, bueno, yo nada. En ese sentido, es algo que el Señor quiere que yo entienda de mi incapacidad y de la gloria que siempre será dada al Señor Jesús. Siempre será dada al Señor Jesús en ese punto de entendimiento de Lucas. Pero también no se me puede olvidar, y es del mismo nivel de entendimiento que yo debo tener, el pasaje de Mateo capítulo 25, en donde si yo no llego a la medida de un siervo inútil de Lucas, pues voy a llegar a la medida del siervo inútil de Mateo capítulo 25, que eso es gravísimo, como les digo, mis hermanos, es muy grave porque teniendo las capacidades que el Señor nos dio, no las estamos utilizando. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Santiago capítulo 1, versículo 17 dice así, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A ver, todo, a ver, volvemos a lo mismo. Todo, absolutamente todo. Cualquier cosa que yo haya recibido, toda buena dádiva, todo don perfecto, cualquier don que el Señor me haya dado, desciende de lo alto, dice la palabra de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Juan capítulo 3, versículo 27 dice así, Juan capítulo 3, versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada. Repito, no puede el hombre recibir nada. Ahí está la incapacidad del hombre. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. A ver, la incapacidad del ser humano. Ahí está la incapacidad del ser humano. Ese es un entendimiento muy importante. Quiero darle la palabra a mi hermana Victoria, que tiene la mano por allí levantada. Mi hermana, cuéntenos. Pastor, bueno, gloria y honra a, a nuestro Señor Jesucristo, porque a veces, mire que todo esto también nos lleva a nosotros, a mí por lo menos, porque a veces yo en las oraciones que hacía el Señor, le decía, Señor, perdóname porque soy una sierva inútil, ¿sí? Pero no sabía ni tenía el entendimiento que por la misericordia del Señor Jesús nos da en este momento de qué, de que sabemos que el siervo inútil es aquel que está en desobediencia y aquel que ha aprendido por la misericordia del Señor Jesús todo lo que Él nos ha enseñado y en ciertos momentos de nuestras vidas callamos, o sea, nos callamos porque no queremos recibir un desaire, porque de pronto entonces, si conocía al pastor Luis Alberto, entonces yo le digo eso, entonces se va a poner bravo y ya no me va a volver a hablar, porque entonces mire que el Señor, yo hoy estoy aprendiendo esto para la gloria y honra del Señor Jesús. No es solo, o sea, la desobediencia va en el versículo de Mateo, ¿sí? Pero a veces el orar sin el entendimiento
pues también está mal, porque si yo me digo sierva inútil, pero yo no sabía que un siervo inútil era lo que decía el hermano Álvaro, que decía, ¿llegamos a hacer eso? Pues, o sea, cuando digo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo, o sea, dice él que si hacemos eso, entonces yo digo, o sea, nosotros estamos, el Señor nos tiene aquí llevándonos a hacer eso, o sea, a obedecerle al Señor. ¿Mm? Porque entonces muchas veces decimos, no, es que yo no me voy a decir siervo inútil. Entonces, cuando yo no tengo este entendimiento de no decir siervo inútil, entonces nos creemos más. O sea, como que, ay, no, pero mire que el Señor dice que no hay nada en nosotros, lo que sea, lo que el Señor nos haya dado, el don que nos haya dado cada uno de nosotros, que no haya venido del cielo. ¿Y quién reina en el cielo y en la tierra? El Señor Jesús. Entonces es algo muy, muy grande porque hay muchas cosas que queremos saber y como dice la palabra, no sabemos nada. O sea, sabemos y no sabemos porque se presentan estas cosas en nuestras vidas, pastor. O sea, con muchas personas, se presentan con amigos, con familia, con todo eso, todas las personas a nuestro alrededor, incluso hasta con nuestros hermanos, y a veces si no es conforme a la palabra, ¿por qué callamos? O sea, por qué nos da miedo? O Sí. sea, ¿por qué nos da miedo sentir ¿cómo se dice? Sí, como que la gente nos haga a un lado. ¿Por qué hay ese temor en nosotros? O sea, deberíamos de tener temores de Dios. Entonces es algo muy, muy maravilloso para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo que nos está enseñando, pastor. Amén, mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Porque toda buena dádiva viene del Señor, ¿no? Gloria al Señor Jesús. Hay una cuestión muy importante, les decía a mis hermanos, con respecto a la manera como a veces nosotros mismos nos llamamos, nos hacemos llamar a nosotros mismos de unas formas que, bueno, el Señor no me quiere llamar de esa manera. A ver, me explico. A veces uno cae en religiosidades, como les decía, en maneras de actuar, de hablar, de traer léxicos o maneras de hablar religiosas. Y nosotros mismos entramos a menospreciar la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas, sin a veces entenderlo, ¿no? Entonces decimos que somos, trapos de inmundicia, por ejemplo, no sé. Entonces, no, es que yo pues soy pretendiendo tal vez utilizar una frase que se usó dentro de la escritura, sin muchas veces, como decía mi hermano, nosotros no entendemos a veces lo que decimos, ¿no? Entonces, no, es que yo soy un trapo de inmundicia, por ejemplo. O no, es que yo soy un vil, yo soy un vil. O bueno, pero el Señor dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Entonces, si la manera en que yo estoy calificándome es que yo soy un vil, es que yo soy mis obras son como trapos de inmundicia, que si yo digo de mí mismo que, por ejemplo, soy un gentil, otra frase que se usa muy frecuentemente, ¿no? O por ejemplo, nos cuesta, de alguna manera, nos cuesta decir que somos santos de Dios. A ver, que si yo le pregunto a alguien, ¿usted es un santo de Dios? A ver, ¿qué van a decir los demás? No, no, yo no soy un santo, yo soy un vil y menospreciado. Bueno, pues el Señor dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y lo que es vil también hace parte de lo que no entra al reino de los cielos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mira, dice um, Job capítulo 15, versículo 16, por ejemplo, dice, ¿cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? A ver, que no va a entrar al reino de los cielos. Cuánto menos el hombre abominable y vil. Eso es como cuando nosotros usamos frases así, hablamos, como dice la palabra de Dios, hablamos sin entender en muchas ocasiones lo que decimos ni lo que hablamos. Y no, Señor, fuego, fuego, trae fuego, 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 fuego. Y andamos pidiendo por ahí fuego. Cuando el fuego dentro de la palabra de Dios es un juicio que el Señor va a traer para los viles y menospreciados que el Señor va a juzgar. No sé si me hago entender. El fuego es un juicio.
El fuego tiene que ver con el castigo eterno. ¿Por qué yo estoy pidiendo fuego para mi vida? ¿Por qué pido fuego? Y especialmente utilizando la frase bíblica que dice que el Señor me va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, bueno, eso lo único que demuestra es que tengo una ignorancia muy grande de las escrituras y no sé lo que estoy diciendo, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. De eso estoy hablando. A ver, quiero darle la palabra ahora aquí a mi hermano Alexander o mi hermana Adriana, no sé cuál de los dos hermanos, y luego a mi hermano Álvaro. Cuéntenos, mi hermanos. Buenas noches, pastor y Hermano hermanos. Adriana. También veo como lo mismo cuando a veces a la ligera se dice que cuando murmuran contra nosotros o que hablan toda clase de mal contra nosotros, que eso es bueno, pero ignoramos la parte que hace referencia a que eso es directamente asociado a sufrir persecución por causa del nombre del Señor Jesús, y no que porque alguien esté hablando toda clase de mal contra nosotros o murmurando, entonces estamos bien, o que eso sea un motivo de orgullo. Ahí también hay como una confusión. Correcto, mi hermana. Quiero que leamos esa frase que mi hermana acaba de decir. A ver, ¿cómo es que dice? Mateo capítulo 5. Creo que es el pasaje que está dando referencia a mi hermana, ¿sí? Que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, 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 que eso es interesante a entenderlo, mintiendo, porque si yo estoy cometiendo algún acto de maldad, de perversión, y las personas están hablando cosas malas de mí, en ese caso no aplica ese pasaje. Por supuesto que no aplica, porque en ese caso lo que se está generando son las consecuencias de lo malo que yo hago, de lo malo que yo hago. Y en ese caso, pues, con justa causa, están diciendo toda clase de cosas contra nosotros. Si están diciendo la verdad, pues debería de preocuparme muchísimo porque estoy mal. Pero si están mintiendo, pues bueno, hay cosas que son inevitables también, ¿no? Aunque hay algunos que les gusta predicar que la gente habla mal de ellos y es una manera de escudarse o excusarse de su mal actuar. Por supuesto que se genera el mal hablar, el mal testimonio cuando tú haces algo malo. O sea, si alguien hace algo malo, pues por supuesto que eso va a generar un mal testimonio. Por supuesto que sí. En ese caso, pues no aplica la palabra de Dios. Esa parte de la palabra de Dios no aplica. Ahí lo que aplica es que pues, se está trayendo las consecuencias por causa de lo malo que yo hago. Si era ese pasaje, mi hermana, que mi hermana hacía referencia. Sí, sí, señor, eso, que a veces se toma muy a la ligera, pero el pasaje hace referencia a que si yo estoy hablando del Señor Jesús conforme a las Escrituras, que en ese momento alguien me contradiga y, y niegue que lo que yo estoy diciendo es correcto, es eso, pero no que por mi actuar de mi día a día, que si están hablando de mí, que eso es un motivo de orgullo. Pues no, o sea, se tiende como a tomar a la ligera y a confundir. Correcto. Sí, así es, mi hermana. Así es. Muchos utilizan por ahí frases muy frecuentes, ¿no? De que hablan mal de mí. Y bueno, ¿por qué están hablando mal de nosotros? Habría que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están hablando mal de nosotros? ¿Porque estoy actuando mal? ¿Porque ando perdido? ¿Porque ando dando mal testimonio? ¿Porque sigo muerto en delitos y pecados? A ver, ¿por qué hablan mal de mí? Bastante interesante eso. Les decía, mis hermanos, mire, no son frases para que yo las utilice como que, bueno, entonces yo lo vi, no porque la palabra de Dios dice que lo vil no entrará al reino de los cielos. Dice, por ejemplo, primera Timoteo capítulo 2 versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Entonces, volvemos al punto del mal entendimiento de la palabra de Dios. A ver, a ver,
¿Acaso yo tengo que andar por ahí diciendo que yo soy un vil? Pero es que lo vil está hecho para usos deshonrosos, para usos viles. Entonces, ¿debo andar diciendo eso? Pero es que lo que está hecho para usos deshonrosos y viles, eso va a ser quemado, dice la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los puntos que quiero que analicemos muy bien en nuestra manera de hablar, de actuar, de referirnos a nosotros mismos. ¿Cómo habla el Señor de nosotros o cómo debería ser la manera de hablar de nosotros o las demás personas? Y bueno, ya ni decir yo mismo voy a decir cosas que si yo soy un vil, entonces pues, me estoy perdido o voy para el infierno. O qué debo decir, yo soy un gentil. A ver, entonces yo soy un gentil. ¿Soy un gentil? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Soy un gentil? ¿Mm? Recordemos que la palabra de Dios dice, no entrará, Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella cosa inmunda. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. La palabra de Dios constantemente, continuamente, se refiere a los hijos de Dios como qué, como qué, cómo se refiere a los hijos de Dios, cómo Dios se refiere a sus hijos, cómo los llama el Señor. A ver, reúnanse mis viles. ¿Acaso dice el Señor eso? A ver, Mis reúnanse amados, mis mis amados, mis amados. Amado, amados, mis amados. ¿Ve? ¿De qué otra forma el Señor nos llama? A ver, ¿de qué otra forma el Señor nos llama? ¿Acaso el Señor dice, bueno, a ver, reúnanse ahí mis perdidos? A ver, mis perdidos, ¿dónde están? Reúnanse, a ver, que los quiero bendecir. ¿Dónde están mis perdidos? ¿Dónde están mis enemigos de Dios? ¿Dónde están mis enemigos de Dios por ahí? Que los quiero bendecir. ¿Dónde están mis rebeldes? A ver, vamos a buscar por aquí. Ahí, mi grupo de rebeldes. No, es que pues yo me quiero llamar rebelde porque yo era rebelde. Bueno, usted era rebelde. A ver, ¿dónde están mis descarriados? A ver, ¿dónde está mi grupo de descarriados? Es que como que no, a veces como que a nosotros mismos como que nos agrada hablar o decir cosas viles de nosotros mismos. Cuando si el Señor nos ha bendecido, pues nosotros somos templo del Señor, pues yo no puedo hablar mal del templo del Señor. Yo hablo de acuerdo a las palabras que el Señor habla de mí. Y si yo me quiero referir a un hermano en el Señor, que es un hermano en el Señor, pues el Señor lo llama santo de Dios. No dice, a ver, ¿dónde están mis duros de cerviz? A ver, ¿dónde andan por ahí mis duros de cerviz? A ver, o ¿dónde andan por ahí mis ciegos espirituales? A ver, ¿dónde andan? Es que no, ¿o será que esa es la manera que el Señor se refiere a nosotros? A ver, ¿dónde andan por ahí mis hijos de ira? ¿O dónde andan por ahí mis árboles que no dan fruto? A ver, ¿dónde andan? A ver, ¿dónde andan mis inmundos? ¿Dónde andan mis duros de cerviz? ¿Será que esa es la forma en que el Señor se refiere a sus hijos? ¿A su pueblo? ¿Será que esa es la forma? ¿O cómo se refiere el Señor a su pueblo? ¿Cómo les dice? A ver, ¿quién me quiere decir cómo les dice el Señor? ¿O cómo nos dice el Señor? Los santos de Dios. Los santos de Dios. Gracias, mi hermana. Los santos, esa es una de las formas, ¿no? Una de las formas en que el Señor nos llama de esa manera. El Señor nos dice, ¿dónde están los santos? Mis santos, los santos. A ver, los santos de Dios. Es que es tan importante entender esto que si yo sigo con el mal entendimiento, con el equívoco entendimiento, con el desviado entendimiento de que yo me tengo que llamar a mí mismo, que yo soy de los pecadores. Entonces pero si el Señor dice que ningún pecador entrará en el reino de los cielos, entonces ¿por qué yo insisto en llamarme pecador? ¿Por qué si el Señor me dice santo de Dios? ¿Por qué? Ahora, si yo insisto en llamarme pecador, pues eso me tiene que llevar a algo, a entender que voy en camino de perdición. Me tiene que llevar a ese camino. O sea, ese entendimiento me tiene que llevar hacia allá. No me tiene que llevar a conformarme con que yo pues no puedo hacer nada porque pues eso es lo que soy yo, que yo soy pecador. Entonces, y el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí no entra la cosa inmunda, dice el Señor.
¿Por qué insisto yo en eso? ¿Por qué? ¿Dónde está el mal entendimiento de lo que el Señor ha dicho de su pueblo, de sus hijos? Que si yo entiendo que el Señor me dice santo de Dios, es porque el Señor me está llamando santo y porque yo me tengo que santificar más. Pero si yo mismo me llamo pecador, pues como que no me interesa si, bueno, igual yo sigo siendo lo mismo. O sea, igual sigo siendo el mismo pecador y no pasa nada, yo sigo siendo pecador. Y no es una cuestión solamente de entendimiento racional. A ver, no es una cuestión de etimología o de que yo me tenga que aprender esta frase y repetirla para mí mismo. No, es algo que, como decía ahora mi sobrina cuando hacía la oración, es algo de entenderlo y ponerlo por obra. De entenderlo y ponerlo por obra. Que si el Señor me llama santo, yo tengo que ser santo. ¿Qué tal que el Señor me dijera, a ver, ¿dónde están mis pecadores? A ver, ¿dónde anda por ahí? Mis pecadores, a ver, ¿dónde anda? No sé si estemos entendiendo esto que el Señor ha puesto hoy en mi corazón para que lo analicemos y lo podamos discernir, lo llevemos a un entendimiento mucho mayor, que si el Señor me dice santo es porque yo me tengo que santificar cada día más. Por esa razón el Señor me lo está diciendo. Y cada día me santifico más. Mi hermano Willington, cuénteme, mi hermano. Pastor, buenos días a todos mis hermanos. Sí, yo sí he visto, o bueno, yo como he escuchado también a veces en videos y con diferentes personas, el término del religiosismo. El religiosismo hace uso de la palabra de una forma inadecuada. Total. Obviamente entender que en la escritura, cuando uno va adentrándose, porque obviamente es obra del Señor, de poder interpretar, por ejemplo, en, yo estaba leyendo en Romanos, Hermanos, ok. habla de ser esclavo y hace una diferenciación en el 6:16 que quién es ser esclavo, es el que obedece algo para tener un fin, pero que el fin puede ser muerte o justicia. Y en el 20 hasta el 23 habla del contexto de la palabra de ser esclavo, quienes somos esclavos como hijo de Dios. Pero yo encuentro y evidencio que las personas toman mucho, hace una diferenciación allí, pero encuentro evidencio como que las personas, el religiosismo llega es como a victimizarse al sufriente, y no es, Total, mi hermano. Así es, mi porque hermano Willington. vuelve y Pablo nos dice en Gálatas 4:7, yo lo estaba leyendo ahorita, pero no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, Amén. también heredero por medio de Dios. Entonces esto refleja en especial la relación que tenemos con el Señor y que el Señor nos escogió y nos habla en muchas formas de la palabra que debemos estar gozosos. Si tienes el Espíritu de Así Dios, es. estás gozoso. ¿Cómo no voy a estar gozoso si estamos hablando de la vida eterna? Entonces sí hay que tener eh, cuidado con el uso de la palabra, de hacerlo de forma adecuada, porque si no empezamos a divagar en cosas del religiosismo. Bueno, ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Así es. Totalmente de acuerdo con el aporte de mi hermano. Excelente aporte. El pasaje que está en Romanos capítulo 12 dice, am, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener. A ver, no hay que tener más alto concepto de sí. ¿En dónde radica, en dónde se desvía el ser humano? ¿En qué punto? Cuando dicen no tengamos más alto concepto de sí del que yo debo tener. O sea, ¿cuál es mi concepto de sí? Mi concepto de mí mismo es el concepto que Dios tiene de mí. Ese es el concepto. Ahora, que no tenga más alto concepto no quiere decir que no tenga el concepto correcto. A ver, si tener un concepto alto de sí mismo es vanagloriarse. Y ahí ya entra otro concepto, la vanagloria, el ego, el creerme que por mis obras, mis actos, porque yo hago, porque dejé de hacer, porque soy muy bueno, porque di, porque no di, porque visito, porque no visito, y porque hago tantas cosas, es que yo hago muchas cosas. Entonces, bueno, yo soy muy bueno. Bueno, ahí estoy teniendo un alto concepto de mí que yo no debería tener porque toda buena obra, todo un perfecto proviene del Señor. Entonces yo no tengo nada de que gloriarme en mí mismo.
Pero el hecho que no tenga alto concepto, que no deba tener alto concepto de mí mismo, no quiere decir que no deba tener el concepto correcto. De hecho, debo tener el concepto correcto de mí mismo. ¿Y cuál es el concepto correcto de mí mismo? Que es lo que le decía ahora hace un momento. Pues el concepto correcto es el que el Señor da de sus hijos. El que el Señor da de sus hijos. Y partamos por ahí. Hijos. Hijos de Dios. A ver, ese es el concepto que el Señor tiene, sus hijos. Y los hijos de Dios son santos. Deben ser santos. Es el concepto que el Señor tiene de su iglesia, de su congregación, de su eclesía. Ese es el concepto. Ese es el concepto que yo debo manejar. Esa es la enseñanza que yo debo dar. ¿Cuál es la enseñanza que yo debo dar? ¿Somos todos pecadores? No, la enseñanza que yo debo dar es: sed santos porque yo soy santo. No nos cansamos de decir eso. Tenemos que entender esa parte para santificarnos cada día más. Si el Señor me está diciendo santo, mi caminar en este mundo debe ser a santificarme cada día más. Ese debe ser mi caminar. Ahora, si yo sigo todavía en el concepto de mí mismo, de que yo soy un vil y pecador, pues recordemos que los viles y pecadores van para el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, esa es la falsa humildad, lo que decía ahora mi hermano Willington, muy acertado. La falsa humildad que muchas veces tenemos nosotros de nosotros mismos. La falsa humildad. No, 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 no. En ningún momento el Señor nos dice que tengamos ese tipo de actitudes o de obrares o de sentir con respecto a cada uno de nosotros. No. ¿Qué más dice el Señor de mí mismo? El Señor dice que yo soy el templo del Espíritu Santo. A ver, yo soy el templo. O sea, Él viene a habitar en mí. O sea, yo soy el templo. A ver, ¿y qué clase de templo soy? ¿Soy un templo vil, sucio, inmundo? ¿Soy un templo? ¿Qué clase de templo soy? Porque si yo soy un templo vil, inmundo, sucio y pecador, pues ese es un templo satánico. O sea, no es templo del Espíritu de Dios. No es ningún templo del Espíritu de Dios. Ese es un templo satánico. Ese es un templo del diablo. Entonces, y es que eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que si no estamos en ese entendimiento y no estamos caminando en ese camino, pues no vamos a llegar, no vamos a caminar en el sentido de la santidad, no, vamos a caminar en el sentido de complacernos a nosotros mismos con nuestro mal actuar, con nuestra mala vida, con que yo sigo siendo el mismo vil y pecador y que, bueno, yo soy así, pues a mí el Señor me escogió así. No, el Señor no me escogió así para dejarme así, me escogió para cambiarme y transformarme, que si no he sido cambiado y transformado es porque el Señor no me ha escogido. Y punto. Es así de sencillo. Si mi vida no ha sido cambiada y transformada, es porque el Señor no ha puesto su Espíritu Santo en mi vida. Es así de claro. No, no hay otro tipo de enseñanza. No, por lo menos no en la palabra de Dios. No existe otra cosa diferente. Si yo sigo siendo una persona andando en caminos inmundos y pecadores, pues no hay ningún Espíritu Santo de Dios viviendo en mi vida. Porque el Señor dice que cuando venga a morar en mí, pues Él va a poner la ley en mi corazón para que yo quiera empezar a guardar la palabra de Dios. Va a transformar mi vida, me va a santificar. Entonces, bueno, si yo sigo teniendo el concepto de mí mismo de que somos aquí un montón de pecadores, una partida de pecadores, pues entonces aquí estamos todos perdidos. A ver, estamos perdidos. No estamos caminando en camino de santidad. Qué diferente que yo pudiera decir, o que yo debiera decir, y pudiera decirlo, guiado por mi testimonio, pudiera decirlo, estamos caminando en camino de santidad. Mi vida la estoy llevando a caminar en camino de santidad, porque a santidad me llamó el Señor. Me dijo, sed santos, porque yo soy santo. A ver, ¿de qué otra forma nos llama el Señor a nosotros? Dice que somos el cuerpo de Cristo, dice que somos ramas injertadas, dice que somos los siervos de Dios. ¿Qué más dice de nosotros? A ver, ¿qué más dice el Señor de nosotros? Que es algo que necesito que nos quede claro. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Ahora, ¿qué dice Satanás de nosotros? Satanás dice de nosotros, pues usted no es nada, usted no es nadie, usted está perdido, usted va para perdición. Pero ¿qué dice el Señor de nosotros si nos arrepentimos y cambiamos nuestras vidas y nuestras vidas son transformadas? Que se supone que esos somos nosotros.
Se supone que esos somos nosotros los que estamos caminando en ese camino de nuestras vidas, cambiarlas y santificarlas cada día más. A ver, ¿qué dice el Señor de nosotros? ¿Cómo nos llama el Señor a nosotros? Nos dice santos, nos dice mi pueblo, mi pueblo. A ver, somos el pueblo de Dios. Es que esta palabra que el Señor trae de ser santos me tiene que llevar a la santificación. Esta palabra que el Señor trae de ustedes son mi pueblo me tiene que llevar a la santificación, a entender que soy pueblo de Dios, pueblo santo de Dios. Que si el Señor me dice, ustedes son nación santa, nación santa. Vea cómo el Señor habla a nosotros o habla de nosotros, o cómo el Señor llama a sus hijos, cómo el Señor llama a su pueblo, para que nosotros dejemos de andar menospreciando lo que el Señor ha santificado y lo que el Señor sigue santificando y las bendiciones que el Señor sigue trayendo a nuestras vidas y nosotros las despreciamos y por el contrario maldecimos lo que el Señor está santificando. A ver, ¿cómo es posible eso? Es muy contradictorio. Es muy contradictorio. Así que nuestra manera de hablar tiene que cambiar en ese sentido. Pero nosotros solo tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Nuestro entendimiento y nuestro poner por obra tiene que cambiar. ¿De qué otra forma nos llama el Señor a nosotros? Nación santa. Mira estas palabras tan hermosas como el Señor se refiere a nosotros. Mi pueblo, nación santa, real sacerdocio, piedras vivas, las ramas injertadas. Vosotros sos la sal de la tierra, dice el Señor. La sal de la tierra, la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Si vosotros sois la luz del mundo. Vea esto tan hermoso que el Señor, como el Señor se refiere a su pueblo, a sus hijos. Vosotros sois hijos de Dios. Hijos de Dios. Vea la forma tan maravillosa. Hijos de Dios. ¿Qué otra cosa dice el Señor? Nosotros dice, ustedes son mi amada, la esposa, la amada, la desposada. Ustedes son, o nosotros, dice el Señor, su iglesia, sus hijos, son el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos amigos de Dios. A ver, si yo soy un vil, si yo ando caminos viles y ando camino de pecadores, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Salmo capítulo 1? A ver, ¿quién me recuerda qué dice el Salmo capítulo 1? Salmos capítulo 1. A ver, ¿qué dice? A ver, un salmo tan hermoso que lo hemos repetido muchas veces. Mi hermana Victoria, cuéntenos. Pastor, yo le puedo decir algo, Sí. sinceramente. Sí. Yo, por lo menos, ahorita que el Señor nos trae eso, yo por lo menos ayer hablaba con mi hija. Ya varias personas saben, mi hija, que está en desobediencia, ¿no? Ante el Señor Jesús. Entonces, ella ayer yo le decía, hija, es que no quiere decir que yo odie a esta otra persona o que yo no porque, o sea, o que ella es una pecadora porque, pues yo también, o sea, yo también fui, o yo también, no, yo no le dije fui, yo le dije yo también soy pecadora, pero mire que, pastor, por lo menos ahorita con esa enseñanza que el Señor nos da, también tenemos que saber hablar. Porque si yo estoy hablando con ella, pastor, y yo le digo, no, mi hija, es que ella es Claro, pecadora, pero yo también soy pecadora. Entonces, claro. ¿qué entendimiento le estoy diciendo a ella? La palabra correcta ahora, conforme a la palabra, es decirle, y ella es o sea, ella, igual que yo, somos pecadoras, pero el Señor me mostró a mí el pecado y yo ahora estoy caminando en obediencia, o sea, haciendo, o sea, es diferente, ¿sí ve? Entonces, uno a veces el hablar, el no saber hablar, pues también deja a las personas como confundidas, como, ¿cómo se dice? Como, bueno, listo, entonces sí, o sea, no, y eso da miedo, o sea, la verdad da como temor. Y otra cosa, pastor, es que yo cuando escucho la escritura y yo leo lo de los gentiles, yo, en mi entendimiento, o sea, si usted me dice, Victoria, ¿usted es un gentil, era gentil o es gentil? Yo le diría, en este momento, supongamos, yo le diría, pastor, sí, yo era gentil y el Señor ahora me injertó, o sea, pero si uno se pone a leer la palabra, ahí me confundo.
el Señor dice que desde el principio hemos sido hijos. O sea, desde el principio éramos hijos, pero también el Señor dice que hay gentiles que, o sea, no sé si la palabra está mal ahí, pastor, pero entonces es que Él transformó a hijos o siempre han sido hijos y se confundieron entre los gentiles. Era algo que yo sé que de pronto ahorita si no se puede, no, yo confío en el Señor que Él me dará la respuesta. Pero es algo que quiero compartirle porque pienso que si estamos llamados a santidad, también tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos y en qué forma lo hacemos, pastor, conforme a la palabra. Entonces Sí, nos claro. confundimos. Yo me siento así, o sea, yo, Victoria, ¿no? Ok. A ver, yo quiero hacerles una pregunta a los hermanos, no solo a la hermana Victoria, sino a todos los hermanos, que creo que ese tipo de interrogante la hemos tenido todos, ¿no? ¿Cómo nos debemos llamar nosotros? ¿Pecadores o santos? ¿Pueden estar las dos al mismo tiempo? ¿O Santos, la una anula la otra? Gracias, estamos hermano Álvaro. si estamos en el caminar del Señor, somos santos. Pero esto obedece a que esta controversia, esta polémica que tenemos hoy aquí, es que eso nos lo enseñaron atrás, ¿sí? Eso nos lo enseñaron atrás eh, viene de atrás de que somos pecadores, que somos pecadores, eso viene del el antiguo cristianismo en el cual nos cimentamos al principio, ¿sí? Entonces me decía a mí un paciente por allá, decía que una frase muy común, ¿sí? Y que usted la ha escuchado. Sí, señor. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces a mí no Sí, me señor. sonaba mucho tiempo, yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces yo no, una vez le dije a él, pues siendo así, yo voy a pecar más para que el Señor me ame más. Vamos. Entonces esa Mm. persona quedó quieta, dijo, ¿cómo así? Entonces como que cayó en cuenta y esa es una frase que nosotros siempre hemos traído de allá atrás, del famoso o el equivocado cristianismo. Eso es, Sí, señor. hermanos. Sí, señor. Totalmente, mi hermano Álvaro. Totalmente. Una frase que no existe por ningún lado en la palabra de Dios, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es mentira. El Señor dice que está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Entonces, la interrogante de por qué yo insisto en llamarme pecador. O sea, hay dos caminos. A ver, hay dos caminos. Es algo que tenemos que entender. Hay dos caminos acá. Uno por camino de pecadores, que es el camino ancho, que lleva a la perdición, que es el, como dice mi hermano acertadamente, es una doctrina que nos enseñaron de hace mucho tiempo en el cristianismo. Nos enseñaron a que prácticamente era pecado decir que yo soy santo. O sea, decir que soy santo es un pecado. Como por ahí en estos días algún personaje por ahí dijo que violar la ley de Dios era correcto. O sea, era una cosa absurda, ¿no? Son esas enseñanzas tan absurdas que la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Dicho de otra forma, ¿no? A ver, hay un camino ancho. ¿Quién va por el camino ancho? O sea, pongámosle, no, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para entender esto. ¿Quién va por el camino ancho? A ver, ¿quién va por el camino ancho? Hay dos caminos. ¿Quién va por el camino ancho? Pastor, los que están, o sea, los que desobedecen la ley del Señor ¿Y o cómo se los llaman los que mandamientos, desobedecen cómo se llaman los que desobedecen la ley del Señor? pecadores. Pecadores. Sino que uno Pecadores. siente como nervios decir eso, pastor, porque a mí una vez Sí. una persona me decía eso, me decía, o sea, ¿usted cree que usted es menos pecadora que su hija? Y yo le dije, yo me quedé como callada, como que, ¿qué le digo? ¿Sí o que no? Y ella me dijo, no, usted es igual que ella. O sea, ustedes las dos son No, iguales. Lo no que pasa es somos que usted está iguales. caminando. No, no. Entonces, Amén. Pero no somos iguales. No somos iguales. Porque el Señor nos ha santificado. Es lo que el Señor santificó. O sea, ¿por qué los llamamos nosotros vil? Si el Señor lo santificó. El Señor lo ha santificado. Y si nosotros somos santos de Dios, pues yo ya no ando en camino ancho que lleva a la perdición. Es que esta es una de las mentiras que el diablo nos ha metido a nosotros para que nosotros
sigamos por el camino de creer o de entender o de no, como decía ahora mi hermano Álvaro, pues no, pues yo sigo ahí en mi comodidad porque pues entre yo más peco, más el Señor me ama. A ver, yo soy un pecador que el Señor ama todos los días. No, el Señor, ¿qué le dijo el Señor a la samaritana? ¿Qué le dijo el Señor a la mujer que fue cogida en adulterio? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, ¿quién me recuerda? Vete y no Que no peques vuelva a más. pecar. Vete y no No peques más. peques más para que no te venga algo peor. No peques más. No peques más. ¿Mm? No peques más. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ya no siga en camino de pecadores. Porque si yo sigo en camino, a ver, hay dos caminos, no hay más caminos, mis hermanos, no hay más caminos. Hay un camino ancho que lleva a la perdición y es el camino de pecadores. Y hay un camino angosto que lleva a la salvación, que es el camino de los santos de Dios, de los santos de Dios. A ver, que los santos de Dios, como dice Juan, dice, hermanos, si alguno peca, abogado tenemos. Pecar significa fallar en algún momento, en algún sentido, perdón, en alguna situación a la ley de Dios. Pero nosotros no vivimos en el pecado. Por lo menos eso es lo que no debemos hacer. Que si vivimos en el pecado, pues si soy un pecador, o sea, vivo en el pecado, pues entonces no estoy andando en camino de salvación. ¿Cómo le puedo yo enseñar a alguien que hay un camino de santidad cuando yo lo estoy llevando a que siga caminando en camino de pecador? A ver, hay cosas que de pronto uno no medita en su momento, pero no tienen sentido y no traen una enseñanza que edifique, que cambie, que transforme. No, yo tengo que ser santo, yo tengo que santificarme. Ah, que usted se cree mejor que los demás o usted se cree más santo. Bueno, yo creo lo que el Señor dice de mí. Yo creo, y sí, esa ha sido una frase muy utilizada y somos muy atacados, frecuentemente somos atacados por muchas personas, por diversas personas que no quieren salir de su pecado. Como no quieren salir de su pecado, entonces el ataque es a que usted tampoco salga de su pecado. Ese es el ataque. Usted no salga del suyo. Usted no se crea santo. No es que yo me crea santo. Es que el Señor dice de mí que yo soy santo. O sea, no es algo, no es un concepto personal, no es un alto concepto de mí mismo. No, es que yo estoy creyendo lo que el Señor dice de mí. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo creo lo que Él habla de mí en su palabra. En su palabra Él me dice, tú eres santo, Luis, tú eres santa, Victoria, tú eres santa, Marcela, mi hermano Álvaro, tú eres santo, mi hermano Manuel y a todos los hermanos. Usted es santo. Eso es lo que el Señor habla de mí. Eso es, y yo, si eso es lo que el Señor dice de mí, ¿yo por qué insisto en decir que soy un pecador? Bueno, que si lo soy o si sigo andando en camino de pecadores, pues lo que estoy andando es en camino de perdición y voy para condenación. No sé si estamos entendiendo eso, pero es así, es así. Así que lo que nos vendieron, los que nos quisieron cambiar nuestro pensamiento y que entendiéramos lo incorrecto de la palabra de Dios, así como la culebra no ha dejado de cambiar su modus operandi, ha actuado desde el principio de la misma manera. La culebra al comienzo le dijo, con que Dios os ha dicho. Y ese ha sido el actuar de la culebra, atacar lo que Dios ha dicho y atacar lo que Dios ha dicho de sus hijos, atacarlo. ¿Y cómo lo ataca? Haciéndonos pensar a nosotros que somos parte de los que van en camino de perdición. No, nosotros no vamos en camino de perdición. Nosotros vamos en camino de salvación. Y el Señor nos dice, santos, santos de Dios. A ver si por aquí quiero leerles algunos pasajes. La palabra de Dios dice, mire lo que el Señor escucha en el cielo, mire lo que el Señor está escuchando en el reino de los cielos. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. A ver, lo que el Señor está escuchando en el reino de los cielos es la oración de los santos. Él no está escuchando la oración de los pecadores, por Dios. Eso es absurdo, pero nosotros nos lo creímos. Nosotros nos lavaron el cerebro con esa enseñanza malvada, con esa enseñanza antibíblica. No es bíblico y no me siento que tenga un alto concepto de mí mismo porque es que yo no estoy utilizando un concepto de mí mismo. Estoy usando la palabra de Dios, lo que el Señor dice de su pueblo, de sus hijos.
No es mi concepto, es lo que Dios dice, que somos nosotros, santos de Dios. Dice la palabra de Dios. Y se airaron las naciones si te hubiera venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre. El galardón que el Señor va a dar no es a los pecadores, mis hermanos. No, 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 estamos muy equivocados con eso. Esa enseñanza es perversa, es mala, confunde, desvía a las personas, hace que las personas sigan caminando en camino de pecadores. A ver. Por aquí tengo un pasaje, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entonces Pedro tenía un más alto concepto de sí mismo del que debería de tener y nos enseñó a todos a tener un concepto más alto del que nosotros deberíamos de tener. Dice Primera de Pedro 1, 15, 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿en qué parte de la palabra de Dios dice sed pecadores? Entonces, ¿qué vamos a enseñarle a las demás personas si nosotros mismos andamos diciendo de sí mismos que somos pues seguimos siendo pecadores y seguimos andando en el pecado? ¿Qué esperanza o qué enseñanza es la que estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? A ver, dice la palabra de Dios en 1 Pedro, el mismo capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros, y con este quiero terminar hoy, dice, um, mas vosotros, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Vosotros somos nosotros. Vosotros somos nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. A ver, linaje escogido, linaje escogido. Tengo que creer eso. Tengo que entender eso. Tengo que entender que soy linaje escogido por el Señor, por Dios. Dice que soy un real sacerdocio. O sea, yo hago parte del sacerdocio de Dios, de los santos de Dios. Dice nación santa. Eso dice la palabra de Dios. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. A ver, el pueblo nos adquirió, pagó por nosotros para que fuéramos santos, para que Él nos santificó. Él nos santificó con su muerte. Vino aquí, murió por sus santos, por sus hijos, para que nosotros seamos santos. Y no solamente en un concepto, sino que en la manera de vivir. Nosotros tenemos que caminar en el sentido de la santidad y de ser santos, porque el Señor nos llamó a ser santos. Dice la palabra de Dios, sed santos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos a los demás esta virtud tan grande de que el Señor nos ha santificado y que nos sacó del pecado, o sea, de las tinieblas, a la luz admirable que es el Señor, que es la salvación. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros enseñamos, no que enseñemos a que nosotros somos pecadores. Mis hermanos, el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde. Que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. El Señor nos continúe bendiciendo. Bendiciones a todos ustedes, los santos de Dios. El Señor los continúe bendiciendo.